Viaja al fin del mundo, el programa que puede revolucionar la televisión española. ¿Puede un programa de televisión cambiar nuestra forma de mirar el mundo? Esa es la pregunta que surge al ver Viajar al fin del mundo, la nueva apuesta de la 1 de Televisión Española, un formato que combina aventura, emoción, superación y paisajes extremos para ofrecer una experiencia que no solo entretiene, sino que también inspira. Viaja al fin del mundo se presenta como un programa de viajes, pero en realidad es algo más. Es un experimento humano en condiciones límite. Los participantes se desplazan a lugares remotos, inhóspitos, donde la naturaleza dicta sus propias reglas. Allí deben convivir, enfrentarse a retos físicos y psicológicos y aprender a adaptarse a culturas radicalmente distintas. Esa mezcla de aventura real y transformación personal es lo que lo diferencia de otros formatos tradicionales. Una de las claves del programa es la autenticidad. No se trata solo de mostrar destinos espectaculares, sino de narrar lo que ocurre cuando seres humanos comunes se enfrentan a lo desconocido. Las reacciones espontáneas, los momentos de vulnerabilidad y la capacidad de superación convierten cada episodio en una pequeña historia de crecimiento. En una época en la que la televisión suele apostar por lo previsible, este formato apuesta por lo imprevisible, y eso lo hace especialmente atractivo. Además, el programa se emite en un momento estratégico. El público busca experiencias distintas, contenidos que combinen entretenimiento con emoción real. La televisión pública, a menudo criticada por repetir esquemas, sorprende ahora con una propuesta fresca y profundamente visual. Los escenarios naturales, filmados con una fotografía impecable, funcionan casi como un personaje más del relato. Otro aspecto interesante es su mirada humana. Más allá de los desafíos, el programa invita a reflexionar sobre la vida moderna, sobre la desconexión con el entorno natural y sobre la necesidad de redescubrir la aventura. En cierto modo, Viaja al fin del mundo rompe con la comodidad cotidiana y nos recuerda que el mundo todavía tiene rincones que pueden sacudirnos por dentro. En definitiva, Viaja al fin del mundo tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno televisivo, estética cautivadora, emoción genuina, personajes famosos reales y un mensaje que conecta con el deseo universal de explorar lo desconocido. Si buscas un contenido capaz de inspirar, sorprender y emocionar, este programa no solo te llevará lejos, te llevará simbólicamente al límite de tus propios horizontes. El programa que nadie esperaba. ¿Por qué Viaja al fin del mundo está sorprendiendo a toda España? Hoy quiero hablarte de uno de los estrenos más comentados de televisión española en los últimos tiempos. Viaja al fin del mundo, un programa que sin hacer demasiado ruido ha llegado para ofrecer algo diferente, visualmente impactante y emocionalmente poderoso. Y lo más interesante es que en un panorama televisivo saturado, este formato consigue destacar por la autenticidad de sus protagonistas, que son famosos, por sus escenarios extremos y por su capacidad para conectar con el espectador desde un nivel profundamente humano. Viaja al fin del mundo no es simplemente un programa de viajes, y eso es lo primero que hay que decir. No estamos ante la típica combinación de paisajes bonitos, gastronomía local y explicaciones históricas. Aquí la apuesta es distinta. Lo que se muestra es la tensión entre el ser humano moderno, acostumbrado a la comodidad, a lo inmediato, a lo previsible, y un mundo salvaje que no ofrece garantías, que exige esfuerzo, adaptación y humildad. En cada episodio, los participantes son llevados a territorios remotos donde literalmente se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza y sobre todo a sí mismos. El formato resulta sorprendente porque mezcla tres elementos que pocas veces se combinan bien: aventura real, emoción sincera y un relato visual muy cuidado. La fotografía es uno de sus grandes puntos fuertes. Los lugares que aparecen, montañas abruptas, desiertos inmensos, costas salvajes, selvas densas o poblaciones remotas, están filmados con una sensibilidad más cercana al cine documental que a la televisión convencional. Esto convierte el visionado en una experiencia inmersiva en la que el espectador siente que realmente está viajando junto a los protagonistas, compartiendo sus dificultades y sus momentos de asombro. Pero el verdadero corazón del programa está en las personas famosas. No son actores ni expertos en supervivencia, son individuos con sus miedos, sus debilidades y su capacidad para sorprenderse. Se emocionan, se quiebran, se cansan, aprenden y se transforman. Y esa transformación es quizá lo que más engancha, porque cada viaje no es solo un desplazamiento físico, sino también un desplazamiento interior. Al verlos enfrentarse a retos inesperados, cruzar un río peligroso, convivir con comunidades desconocidas, soportar el clima extremo o afrontar largos trayectos, el espectador presencia un cambio real
tangible, que conecta con su propio deseo de superar límites. Otro aspecto que hace especial a Viaja al fin del mundo es que no cae en el sensacionalismo gratuito, no hay dramatizaciones artificiales ni conflictos forzados. La tensión surge de forma natural precisamente porque el entorno es lo suficientemente desafiante. La naturaleza en este programa no es un decorado, es un personaje más, a veces aliado, a veces adversario, pero siempre imponente. Y eso dota a cada episodio de una sensación de verdad que resulta refrescante en la televisión actual. El contexto también contribuye al atractivo del formato. Vivimos en una época en la que la rutina, las prisas y la vida urbana generan un deseo creciente de desconexión. Muchas personas sueñan con viajar, con explorar, con romper la monotonía, pero no encuentran el momento o la oportunidad, y este programa funciona en parte como una ventana hacia ese sueño postergado. Al ver a otros enfrentarse a lo desconocido, el espectador experimenta indirectamente aquello que no puede vivir en su día a día, y eso crea un vínculo emocional muy fuerte. Por otra parte, la elección de la 1 de apostar por un producto así también merece destacarse. La televisión pública, que en ocasiones recibe críticas por ofrecer formatos demasiado conservadores, sorprende aquí con una propuesta fresca, arriesgada y centrada en experiencias humanas profundas. Es un movimiento estratégico que busca atraer tanto a un público joven como a espectadores habituales que desean algo distinto. En definitiva, Viaja al fin del mundo está logrando captar la atención no solo por su espectacularidad visual, sino por su autenticidad y por la profundidad emocional que transmite. No es un simple entretenimiento, es una invitación a reflexionar sobre quiénes somos, sobre lo que tememos y sobre aquello que podríamos descubrir si nos atreviéramos a salir de nuestra zona de confort. En cada episodio se esconde una pregunta implícita. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conocerte de verdad? Si te gustan los programas que dejan huella, que muestran la belleza del planeta y al mismo tiempo la belleza y fragilidad del ser humano, este formato merece sin duda tu atención, porque Viaja al fin del mundo no solo explora lugares remotos, explora los límites de la experiencia humana, y eso en televisión es algo verdaderamente excepcional. Montaigne, el filósofo que descubrió Europa a caballo. Michel de Montaigne es conocido como uno de los padres del ensayo moderno, pero también fue un viajero incansable cuyo recorrido por media Europa marcó profundamente su pensamiento. Su célebre diario de viaje, escrito durante el gran trayecto, la gran travesía que realizó entre 1580 y 1581, muestra a un Montaigne curioso, atento a las costumbres de los pueblos y decidido a aprender del mundo tanto como de los libros. Para él viajar no era un simple desplazamiento, sino una forma de conocimiento, una aventura intelectual y humana que ampliaba los límites de su experiencia personal. Montaigne emprendió su viaje principalmente a caballo, el medio habitual, en una Europa donde las carreteras eran escasas y los caminos peligrosos. Recorrió Francia, Alemania, Suiza, Austria e Italia, adentrándose en ciudades, aldeas, balnearios y cortes, siempre observando, comparando y reflexionando. En su itinerario visitó desde Frankfurt hasta Bolonia, Florencia y finalmente Roma, donde recibió honores por su prestigio literario. Este viaje, que en ocasiones se convirtió en un reto físico debido a su salud frágil, fue para él un ejercicio de libertad. Lejos de sus responsabilidades políticas y de la vida en su castillo, Montaigne se entregó al descubrimiento del mundo exterior. Su actitud viajera era profundamente filosófica. Frente a quienes viajaban buscando solo entretenimiento o prestigio social, Montaigne buscaba comprender. Anotaba las costumbres locales, la organización política, las leyes, la hospitalidad, la comida y las diferencias culturales con una curiosidad genuina. Su objetivo no era juzgar, sino ampliar su horizonte mental y relativizar las certezas propias. De hecho, su experiencia viajera reforzó su escepticismo moderado. Al ver cómo cada cultura consideraba naturales prácticas totalmente distintas, comprendió que muchas de nuestras convicciones no son universales, sino resultado de la costumbre. El viaje también le permitió reflexionar sobre sí mismo. Montaigne consideraba que viajar es una forma de educación moral.
Nos enseña a ser modestos, a adaptarnos, a aceptar lo imprevisto y a convivir con la diversidad. Cada encuentro, cada posada, cada frontera era una oportunidad para ejercitar la tolerancia y la autocrítica. En su diario deja claro que el viaje lo transformó, haciéndolo más flexible, más prudente y más consciente de la complejidad humana. En definitiva, Montaigne fue un filósofo en movimiento, que recorrió Europa a caballo para conocer el mundo y a través de él conocerse mejor a sí mismo. Su aventura no fue solo geográfica, sino interior, y de ella nació una de las miradas más humanas y universales de la literatura occidental y también de la filosofía. Giordano Bruno, una vida de aventura. La vida de Giordano Bruno es una de las más intensas, arriesgadas y aventureras del Renacimiento europeo. Filósofo, astrónomo, místico y polemista incansable, Bruno convirtió su existencia en un viaje continuo por las ciudades de Europa, huyendo de persecuciones, difundiendo ideas revolucionarias y desafiando a las autoridades religiosas e intelectuales de su tiempo. Su pensamiento audaz y su carácter indómito lo situaron siempre al borde del peligro, haciendo de su biografía una auténtica aventura intelectual y vital. Nacido en Nola, cerca de Nápoles, Bruno ingresó muy joven en la orden dominica. Sin embargo, su espíritu inquieto no encajaba en la disciplina conventual. Pronto comenzó a interesarse por temas prohibidos: el platonismo renacentista, la infinitud del universo, la pluralidad de mundos y la crítica a la interpretación literal de los dogmas religiosos. Acusado de heterodoxia, se vio obligado a abandonar el convento y huir de Italia, iniciando así un largo periplo que marcaría toda su vida. Su aventura lo llevó a recorrer Ginebra, Toulouse, París, Londres, Oxford, Praga, Frankfurt, etc. En cada ciudad debatió, enseñó, polemizó y generó admiración o rechazo. Su carácter independiente y su brillantez intelectual abrían puertas, pero su falta de prudencia las cerraba con rapidez. Bruno era un viajero perpetuo, un refugiado intelectual que nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. Su pensamiento, centrado en un universo infinito, poblado de innumerables soles y mundos habitados, lo situaba a la vanguardia de la cosmología, pero también lo convertía en objetivo de la intolerancia. Especialmente destacable fue su estancia en Inglaterra, donde escribió obras fundamentales como La Cena de las Cenizas o Del infinito universo y mundo. Allí defendió con fuerza la idea de que el cosmos no tenía centro ni límites y que Dios se manifestaba en la infinita variedad de la naturaleza. Estas ideas, consideradas extremadamente peligrosas, iban más allá de la revolución copernicana y desafiaban no solo a la Iglesia, sino también al marco mental de la época. El regreso a Italia fue su mayor riesgo y el inicio de su trágico final. Arrestado por la Inquisición en 1592, soportó 8 años de proceso, negándose a renunciar a sus convicciones. Su muerte en la hoguera en Roma en 1600 culminó una vida vivida con valentía extrema. Giordano Bruno fue en esencia un aventurero del pensamiento, un hombre que prefirió la libertad intelectual incluso cuando ésta lo conducía al peligro más absoluto. Aventura y estoicismo en la vida militar de Marco Aurelio. La figura de Marco Aurelio representa una de las uniones más singulares entre filosofía y aventura que ofrece la historia antigua. Considerado el último de los llamados emperadores filósofos, vivió una vida marcada no por la comodidad o el retiro intelectual, sino por la dureza del mundo militar, las dificultades de gobernar un imperio inmenso y la permanente presión de guerras fronterizas. Su estoicismo no fue una teoría abstracta, sino una disciplina ejercida en medio de peligros, desplazamientos continuos y decisiones límite. Desde muy joven, Marco Aurelio se sintió atraído por la filosofía estoica, que le enseñó la importancia del autocontrol, la adaptación del destino y la serenidad frente a la adversidad. Estas enseñanzas se volverían fundamentales cuando ya como emperador tuvo que enfrentarse a un periodo especialmente inestable del Imperio Romano. A diferencia de otros gobernantes, no disfrutó de una vida de lujo ni de largos años de paz. Por el contrario, pasó una parte considerable de su reinado en campaña militar, particularmente en la frontera norte, donde los pueblos germanos amenazaban las tierras imperiales. Su vida en los campamentos fue una verdadera aventura. Clima extremo, desplazamientos constantes, epidemias, batallas inesperadas y una presión política permanente. Allí, en tiendas improvisadas entre el frío y la incertidumbre, escribió buena parte de sus meditaciones. Estos textos no son tratados filosóficos sistemáticos, sino reflexiones íntimas
con las que intentaba mantenerse firme ante las circunstancias adversas. En ellos se aprecia cómo la experiencia militar reforzó su comprensión de la fragilidad humana y de la importancia de gobernarse a sí mismo antes de gobernar a otros. Marco Aurelio aplicó los principios estoicos no solo en su vida personal, sino también en su liderazgo. La disciplina, la austeridad, la clemencia y la obligación moral de actuar racionalmente formaban parte de su comportamiento cotidiano. La aventura exterior, las marchas, los conflictos y la dureza del territorio fue acompañada de una aventura interior, el constante esfuerzo por mantener la serenidad, evitar el resentimiento y recordar que todo ser humano está sometido a las mismas leyes del destino. En definitiva, la vida de Marco Aurelio demuestra que el estoicismo no es una filosofía de retiro, sino una herramienta para vivir en medio de la acción. Su existencia militar, llena de riesgos, desafíos y sacrificios, fue el campo de pruebas donde su pensamiento alcanzó su mayor profundidad. Para él, la verdadera aventura era conservar la dignidad, la razón y la virtud, incluso en los momentos más difíciles. Aventura y escepticismo en Pirrón de Elis, una filosofía nacida del riesgo. Pirrón de Elis es uno de los filósofos más enigmáticos de la antigüedad y al mismo tiempo uno de los más aventureros. Su pensamiento escéptico no surgió únicamente de la reflexión abstracta, sino de una vida marcada por los viajes, los riesgos y las experiencias extremas que vivió acompañando a Alejandro Magno en su campaña hacia Oriente, a la conquista del Imperio Persa. Esta combinación de aventura real y búsqueda filosófica convierte a Pirrón en una figura única, un pensador que llevó la teoría al límite de la experiencia. Pirrón, que había sido pintor antes de dedicarse por completo a la filosofía, decidió unirse al ejército macedonio y participar en la gran expedición que llevó a Alejandro hasta Egipto, Persia, Mesopotamia, Asia Central e incluso la India. Este viaje no fue un simple desplazamiento geográfico, significó atravesar desiertos, montañas, regiones inhóspitas y culturas completamente desconocidas para los griegos. Pirrón vivió batallas, marchas interminables, peligros naturales y el contacto con pueblos lejanos cuya visión del mundo desafió profundamente sus creencias anteriores. Esta exposición constante a la incertidumbre influyó de manera decisiva en el nacimiento de su escepticismo. Pirrón descubrió que la realidad podía presentarse de formas contradictorias, dependiendo de la cultura, las circunstancias o los sentidos. Lo que los griegos consideraban obvio, otros pueblos lo veían de manera distinta. Lo que parecía seguro podía cambiar en un instante bajo la brutalidad de la guerra o la dureza del viaje. Esta experiencia radical le mostró que el ser humano conoce muy poco y que sus juicios suelen estar condicionados por la costumbre, el miedo o la necesidad de certeza. De este aprendizaje vital surgió su famosa actitud de epogé, la suspensión del juicio. Pirrón sostenía que dado que no podemos conocer con seguridad la verdadera naturaleza de las cosas, es mejor abstenerse de afirmar o negar con rotundidad. Esta postura conduce a la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, que para él era la verdadera forma de sabiduría. Curiosamente, esta serenidad filosófica nació en medio de una vida llena de peligros. Cuanto más inestable era el mundo exterior, más necesario se hacía mantener la calma interior. En resumen, Pirrón de Elis no fue solo un pensador escéptico, sino también un aventurero. Su filosofía fue la respuesta intelectual a los riesgos y contradicciones que vivió durante su travesía con Alejandro Magno. En él, la aventura no fue un adorno biográfico, sino el origen mismo de su pensamiento.